Bienvenidos, queridos estudiantes, a la primera clase virtual de este año 2020. Para ello vamos a recordar algunos ejercicios que ya habíamos visto al principio de clases en el primer trimestre. El primer ejercicio que tenemos es el siguiente. Nos dice resolver el siguiente triángulo rectángulo. Para yo poder resolver un triángulo rectángulo, debo saber cuáles son el valor de sus tres ángulos y de sus tres lados. Una vez que yo tenga todos esos tres valores de los tres lados y los tres ángulos, podré decir que he resuelto el triángulo rectángulo. En este caso nos da como dato dos lados. Debo hallar este tercer lado y debo encontrar sus dos otros ángulos, ya que el ángulo recto sabemos que vale 90 grados. Para encontrar el tercer lado utilizando los dos lados que nos dan como datos, vamos a usar el teorema de Pitágoras. Siempre que me den dos lados como dato, yo debo empezar utilizando el teorema de Pitágoras para poder resolver y encontrar el tercer lado faltante. No importa si es cateto o hipotenusa. Este es un cateto, este es el otro cateto y el lado más largo sabemos que es la hipotenusa. Entonces tenemos que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro el cateto al cuadrado, dice el teorema de Pitágoras. La hipotenusa no sabemos cuánto vale, por eso está en letra. El cateto vale 7 y el otro cateto vale 10, ¿no? Resolviendo 7 al cuadrado tenemos 49, 10 al cuadrado tenemos 100, sumamos lo que me da 149. Luego, para poder eliminar el cuadrado de la hipotenusa, sacamos la raíz cuadrada. Para ello vamos a simplificar la raíz con el cuadrado de la hipotenusa y de esa manera la hipotenusa ya no tiene el cuadrado. Luego, para encontrar la raíz cuadrada de 149 aplicamos la calculadora. Para ello vamos a borrar. Raíz cuadrada de 149 nos da 12.21 redondeando. Ahí tenemos, ¿no? Ya tenemos los tres lados, nos toca encontrar uno de los dos ángulos faltantes. Para ello debemos escoger uno de estos dos ángulos, no importa cualquiera, igual al final me va a dar el resultado. Yo he decidido escoger el ángulo B, por eso aquí vemos que es la tangente de B. Pero una vez que yo he escogido el ángulo, debo nombrar a los catetos, debo diferenciar, porque hay uno opuesto y otro adyacente. El del frente siempre hemos dicho que es el cateto opuesto, vamos a escribir, para que salga bien. Y el otro es el cateto adyacente, ¿no? Adyacente. Entonces tenemos que el 7 es cateto opuesto, el 10 es cateto adyacente y el lado más largo es la hipotenusa que vale 12.21. Para encontrar el primer ángulo puedo usar la relación trigonométrica seno, coseno o tangente. En este caso yo he decidido utilizar tangente, ustedes pueden usar el que mejor prefieran. Tangente de cualquier ángulo siempre va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, siempre va a ser de esa manera, ¿verdad? Luego de escoger la función trigonométrica vamos a pasar a resolver. Tangente cateto opuesto vale 7, el adyacente vale 10, dividimos, eso me da 0.7. Luego la tangente tiene que cambiar del lado de la igualdad y venir a este lado con tangente pero elevado a la menos 1 de 0.7. Utilizamos la calculadora Shift Tan para sacar tangente a la menos 1 de 0.7 es igual a 34.99. No se redondea porque este es menor a 5. Ese es entonces el valor del primer ángulo. No se olviden que los ángulos siempre tienen que medirse en grados sexagesimales. Luego, para encontrar el último ángulo, que es el ángulo A, utilizamos suma de ángulos. La suma de los tres ángulos de cualquier triángulo me da siempre 180 grados. Entonces A copiamos porque no tenemos el valor de A, el ángulo B 34.99, el ángulo C 90 grados y todo eso me da 180 grados. A se queda,
más viene con menos, más viene con menos, resolvemos, eso me da el ángulo a 55.01 grados. De esa manera tenemos ya el primer ejercicio resuelto. Vamos a resolver el otro ejercicio, que es este número 2. Para resolver el ejercicio número 2, igual la instrucción es resolver el siguiente triángulo rectángulo. Igual nos da lados y nos pide encontrar los ángulos. Me da dos lados y me pide encontrar el ángulo alfa y el ángulo beta. Vamos a diferenciar los lados del triángulo. Este es el cateto, este es el otro cateto y el lado más largo es la hipotenusa. En este caso entonces tengo un cateto 21 y la hipotenusa 30. Siempre que me dé dos lados debo usar el teorema de Pitágoras, ya hemos dicho. La hipotenusa vale 30 al cuadrado, un cateto vale 21 al cuadrado y el otro cateto no tenemos, se queda como cateto al cuadrado. Resolviendo, 30 al cuadrado es 900, 21 al cuadrado es 441 y cateto al cuadrado queda como cateto al cuadrado. Más viene con menos, resolvemos esa resta, 900 menos 441 me da 459. Si quieren vamos a resolver eso. Primero vamos a ver 21 al cuadrado, si es correcto. Si es 441, luego restamos 900 menos 441, eso me da 459. Para eliminar el cuadrado del cateto debemos simplificar con raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Raíz cuadrada y raíz cuadrada, ¿no? Entonces el cuadrado de la raíz con el cuadrado del cateto se va a simplificar, quedándome raíz cuadrada de 459. Para ello vamos a usar nuevamente la calculadora. Raíz cuadrada de 459 me da 21.42 el cateto. Ese es el valor del cateto que faltaba, ¿verdad? Una vez que ya tengo ese valor, paso a encontrar uno de los dos ángulos. Para hallar uno de los dos ángulos, puedo usar, ya hemos dicho, las relaciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Vamos a usar en este caso la función seno del ángulo beta. Este ángulo entonces estoy escogiendo. Si escojo este ángulo, tendré que nombrar a sus catetos. El del frente, ya sabemos que siempre es el cateto opuesto. Y el de aquí es el cateto adyacente, ¿no? Vamos a corregir. Este sería el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces ya tenemos el opuesto, ya tenemos el adyacente del ángulo B. Sustituimos sus valores, cateto opuesto, seno de cualquier ángulo siempre es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, eso no olvidemos. El opuesto vale 21 del ángulo B y la hipotenusa vale 30. Dividimos 21 entre 30 y me da 0.7. Luego el seno pasa al otro lado con seno a la menos 1. ¿De qué número? De 0.7. ¿no? Vean aquí, pasa con seno a la menos 1. Vamos a usar la calculadora. Borramos Shift seno de 0.7 y el resultado es 44.43 grados redondeados. Ya tenemos el primer ángulo, nos falta hallar el ángulo alfa y con eso concluimos nuestra resolución de triángulo. Para ello vamos a usar suma de ángulos, el ángulo A será alfa, el ángulo B será beta y el ángulo C el ángulo recto que mide 90 grados. Eso es igual a 180 grados. Reemplazamos, alfa no hay, beta vale 44.43 de aquí y el otro ángulo es 90 grados, todo eso 180 grados. Alfa vamos a despejar, alfa se queda, más 44 viene con menos 44, más 90 con menos 90. Restamos y el resultado de esa resta es 45.57. Lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacerlo aquí. Un ratito.
tenemos 180 grados menos 44.43 menos 90, eso da 45.57 grados, que sería el segundo ángulo. Con eso ya tendríamos resuelto nuestro segundo ejercicio. Vamos a pasar al tercer ejercicio. En el tercer ejercicio igual nos pide resolver el siguiente triángulo rectángulo. Este es el triángulo rectángulo, pero a diferencia de los dos anteriores, ahora tengo como datos un lado que vale 9 y un ángulo que vale 20 grados. Cuando tenga de esta forma los triángulos, cuando me dé como dato un lado cualquiera, no importa que sea cateto o hipotenusa, y el otro lado y un ángulo, vamos a empezar con suma de ángulos para hallar el tercer ángulo. Para eso primero vamos a nombrar, este sabemos que es un cateto, este es el otro cateto y esta es la hipotenusa. Todavía no me interesa cuál es opuesto y cuál es adyacente. Vamos a la fórmula de suma de ángulos. Tenemos A más B más C, 180 grados. A no sabemos cuánto vale, es una incógnita. El ángulo B será 20 grados que tenemos como dato. Y el ángulo C es el ángulo recto que mide 90 grados. Despejamos, más viene con menos, más viene con menos y 180 grados se queda en su lugar. Restando eso me da un ángulo de 70 grados. Luego, una vez que ya hemos encontrado uno de los ángulos, escogemos uno de estos. Ya sabemos que este vale 70, este vale 20, escogemos uno de esos para poder encontrar uno de los dos lados faltantes. Entonces, en este caso, hemos escogido el ángulo de 20 grados. Vamos a trabajar con ese ángulo. Para ello voy a nombrar a su cateto opuesto y a su cateto adyacente. El del frente siempre va a ser el cateto opuesto y este será el cateto adyacente, ¿no? El cateto adyacente. Luego que ya hemos indicado los catetos y el ángulo que vamos a trabajar, podemos sustituir en una función trigonométrica que tenga como dato el cateto adyacente, ya que sabemos que el cateto adyacente vale 9. No puedo trabajar con la función seno porque seno tiene cateto opuesto y hipotenusa, pero ninguno de los dos tengo el valor, entonces va a ser imposible poder calcular. Puedo trabajar con tangente, ya que tangente tiene cateto adyacente, o también con coseno, porque coseno tiene cateto adyacente. Entonces, en este caso vamos a trabajar con coseno. Coseno de cualquier ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, mi ángulo vale 20 grados, que es el que escogí. El cateto adyacente vale 9 y la hipotenusa no hay. Coseno de 20 grados, copiamos. Esta hipotenusa que está multiplicando va a pasar a, perdón, que está dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad, ¿no? Entonces el que divide pasa a multiplicar. Luego tenemos tenemos que despejar la letra. Para ello vamos a mover el coseno de 20 grados. El coseno de 20 grados está multiplicando. Como está multiplicando, va a pasar a dividir a este lado. Entonces quedará hipotenusa es igual a 9 dividido entre coseno de 20, que era el que estaba multiplicando, ha pasado a dividir. Dividiendo esos dos, vamos a dividir en la calculadora. Tenemos que, vamos a borrar, 9 dividido entre coseno de 20 y me da 9.58 redondeando. Es el valor de la hipotenusa. Los lados no tienen grado, no se vayan a equivocar. Los lados solamente se anota en unidades de medida. En este caso 9.58. Una vez que ya tengo uno de los lados, voy a hallar el último lado que me falta y terminar mi ejercicio. Para ello vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras indica que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Viendo mi triángulo, la hipotenusa no tengo como valor, pero aquí sí he hallado. La hipotenusa es 9.58, sustituyo, un cateto vale 9, sustituyo, y este cateto es el que voy a hallar
y le dejo como cateto al cuadrado. 9.58 al cuadrado, 9.58 al cuadrado me da 91.78. 9 al cuadrado sabemos que es 81 y cateto al cuadrado. Luego tenemos que este que está con más viene con menos. Vamos a restar eso. 91.78 menos 81 tenemos 10.78. Para eliminar el cuadrado del cateto hay que sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Para ello vamos a simplificar este cuadrado con esta raíz. Finalmente vamos a sacar la raíz cuadrada de 10.78 y eso será 3.28, que es el valor del tercer lado que faltaba. Ya tengo uno de los ángulos que me faltaba, ya tengo los otros dos lados que faltaban. Con eso hemos resuelto el tercer triángulo. Finalmente nos vamos a ir al último ejercicio, el número 4, que igual me indica resolver el siguiente triángulo rectángulo. Este es mi ángulo recto de 90 grados. Tengo como dato un ángulo y tengo como dato uno de los lados, ¿no? Entonces, para poder resolver este ejercicio, lo primero que voy a hacer es encontrar el tercer ángulo que falta, ¿no? Este ángulo vamos a buscar, este ángulo de aquí. Para ello vamos a usar suma de ángulos, pero antes de hacer la suma de ángulos voy a nombrar: este lado es el cateto, este otro lado es el cateto y este lado más largo es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, esto vamos a borrar. Continuemos. Entonces, para encontrar el tercer ángulo, suma de ángulos. El ángulo A será alfa, el ángulo B será 72 y el ángulo C sabemos que siempre es el ángulo recto que mide 90 grados. Entonces tenemos que alfa más 72 más 90 grados es igual a 180 grados. Despejamos el valor de alfa, más viene con menos 72, más viene con menos 90 y luego restamos esto de aquí y nos va a salir 18. Vamos a restar 180 menos 72 menos 90. Eso me da 18 grados. Una vez que ya tengo uno de los ángulos, encuentro uno de los lados faltantes. Para ello voy a escoger uno de estos ángulos. El ángulo que yo he escogido es este, el de 72 grados. Para este ángulo voy a nombrar sus catetos. El del frente siempre es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, ¿verdad? Luego tenemos que buscar una función donde trabajemos con hipotenusa, porque tenemos dato como hipotenusa. Es decir, puedo trabajar con seno o puedo trabajar con coseno, porque ambos tienen la hipotenusa como dato. No puedo trabajar con tangente porque tangente une al cateto opuesto y al adyacente y esos datos no tengo. Entonces vamos a empezar a resolver y hallar uno de los catetos. Vamos a trabajar con el ángulo 72 grados y la función seno, ya que seno tiene hipotenusa y hipotenusa sabemos cuánto vale. Seno de cualquier ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos que cateto opuesto no sabemos cuánto vale, nos conocemos, pero la hipotenusa sabemos que vale 15. Luego copiamos el seno de 72 grados, este 15 que divide pasa a este lado a multiplicar teniendo igual a cateto opuesto. Vamos a encontrar este valor, dice seno de 72 por 15. Eso me da 14.27 redondeando. 14.27. Una aclaración, en algunas calculadoras que les salga paréntesis, en algunas calculadoras aparece seno y les sale paréntesis. Tendrán que poner 72, cerrar el paréntesis y recién multiplicar por
15. Eso debe estar claro para que le salga el resultado. En esta calculadora, en cambio, puede ser o no ser necesario el paréntesis. Finalmente ya tenemos uno de los lados, me falta el tercer lado encontrar, para eso voy a usar siempre el teorema de Pitágoras. La hipotenusa vale 15, tenemos aquí al cuadrado, un cateto vale 14.27 que es el que hemos encontrado, y el otro cateto es el que estamos buscando, este todavía no hemos encontrado. Entonces tenemos 15 al cuadrado es 225 y 14.27 al cuadrado, vamos a hacer 14.27 al cuadrado me da 203.63. Este que está con más pasará a este lado con menos y nos quedará 225 menos 203.63, dándome un resultado de 21.37. Y el cateto al cuadrado se va copiando, ¿no? Se va copiando, se va copiando, se va copiando. Para eliminar el cuadrado del cateto hay que sacar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces vamos a simplificar la raíz con este cuadrado y de esa manera me queda solamente el cateto. Y raíz cuadrada de 21.37, raíz cuadrada de 21.37 es igual a 4.62 y no se redondea, ¿verdad? De esa manera ya tenemos los tres resultados de mi último ejercicio. De esa forma deben hacer la práctica que se les va a enviar y aplicar todo lo que se ha podido observar en este video para poder recordar. Gracias, queridos estudiantes, por su atención y será hasta otro video.